Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias porque qué gozada poder tener un equipo hablando de interior, de arquitectura, de espacios. Así que no me entretengo y vamos para ello, que tenemos muchas cosas bonitas también que contaros. Yo soy arquitecta y doctora en biomedicina. Vais a saber ahora por qué. Mirad, voy a contaros varias cosas. Primero una serie de principios. Os voy a contar un poco a nivel científico qué hay, para que vean que no solo somos románticos, sino que esto está basado en la evidencia y que no solamente tiene efecto un buen entorno sobre el bienestar y la calidad asistencial, sino también a nivel de salud. O sea, estamos hablando de cosas muy importantes y os voy a intentar transmitir herramientas para poderlo defender hasta el que no tiene un gramo de corazón, ¿vale? Siguiente, os voy a contar también un poquito sobre de la intuición a la ciencia, 3 pequeños proyectos para que veáis que siempre se puede hacer algo, por pequeño que sea, para mejorar y siempre se puede medir, ¿vale? Y por último, 2 cosas, un poquito de qué pasa cuando las personas no son neurotípicas. Es importante que muchas veces esta mañana van a dar algún matiz sobre salud mental. Y por último, os voy a dar unos tips para poder ayudaros a buscar evidencia. Sé que muchas veces no nos apetece, pero hay una parte de la sociedad que solo entiende ciencia. Oye, seamos de los listos. Vamos a ser gente romántica y inteligente y profesional, ¿vale? Así que al final os dejaré la web con mi correo también, para que si alguien tiene intención o se quiere meter, hay una parte en la web que es de diseño, evidencia y cotilláis, que hay mogollón de cosas. Hasta la tesis mía de biomedicina, que habla sobre el efecto del color. Fijaros qué cosa tan sencilla, pues hay efecto, ¿vale? Vamos allá, ¿vale? 4 frases para que veáis los principios del porqué. Decía Jacinto Batiz que el valor de la sociedad se mide por cómo se trata a sus miembros más débiles. Estamos de acuerdo. Segundo, lo que decía José Carlos Fermesjo, también desde la arquitectura se puede ayudar a construir comunidades compasivas más allá de la empatía. Ahora veremos cómo. Se pueden crear siempre lugares, aunque no se pueda curar, siempre se puede cuidar. Y yo siempre digo que me da mucha rabia que los hospitales siempre te recuerdan a la enfermedad y muy pocas veces a la salud, excepto casos como los que hemos visto tan bonitos, ¿no? Y que nos van a contar luego también en Domus. Pero oye, también desde la humanización y desde la arquitectura, que el juramento hipocrático habla de no dañar. Realmente los arquitectos, cuando diseñamos solo cumpliendo normativa y cumpliendo bien la normativa, ¿no dañamos? Vamos a ver, ¿vale? Vamos allá. Por intuición, todos sabemos que se está mejor un espacio agradable que no uno desagradable, ¿no? Bueno, pues es que ahora además, esto aparte de intuición, es ciencia, ¿vale? Objetivos de esta mini conferencia. Ayudaros a tener herramientas para defender y para acertar en las elecciones, porque vais a ver que hay veces que no da lo mismo qué color, qué luz, qué elementos utilices, ¿vale? La arquitectura humanizada no solo es agradable a la vista, también es colaboradora en buenos resultados de salud objetivos y se puede medir, ¿vale? Bueno, avanzamos. Muchas veces en España tenemos la tendencia que, como hemos avanzado tantísimo en los últimos años, estamos un poco como orgullosos, ¿no? Fijaros, en 100 años hemos duplicado la esperanza de vida al nacer. Tenemos unos hospitales guau, una tecnología guau. Y hay veces que incluso vienen de otros países a pedirnos ayuda. ¿Esto es suficiente? Tuve la experiencia hace unos años en el Impact Hub con un equipo. Había muy poquitos técnicos arquitectos, pero había pacientes, asociaciones de pacientes y muchos personal sanitario. Una paciente de trasplante de pulmón nos miró a los 3 que estábamos allí y me dijo, me operaron de pulmón y estuve 8 meses tumbada en una cama en un hospital nuevo, mirando esto. Y nos dijo, yo creo que lo podéis hacer mejor. Oye, funciona bien, ¿eh? A nivel de revoluciones por minuto, cumple la normativa, el LED, lo podéis hacer mejor. Aún esto yo me lo pongo de recordatorio personal. Pues sí, ¿qué pasa? Pues lo que os ponía aquí, que muchas veces los hospitales han sido diseñados para cumplir protocolos, para asegurar la asepsia y para un buen funcionamiento de tecnología, que está fenomenal, pero ¿eso es suficiente? Mirad, esto que os decía, ya está metido, yo siempre os voy a poner aquí, como la tesis la hice en biomedicina, mis 2 directores de tesis no me dejaban ser arquitecta, tenía que ser biomédica, siempre pongo la referencia, para que si alguien por aquí está de los que le falta un poco de corazón y solo quiere ciencia y números, aquí están las referencias. Ya está incluido el entorno estresante como dentro de los elementos, aparte del dolor, la falta de sueño, las alteraciones digestivas, con
el entorno estresante de una manera repetida puede producir un ascenso del estrés, del nivel de cortisol. Esto a largo tiempo tiene incidencia, y hay literatura de sobra, sobre trastornos metabólicos, consecuencias cardiovasculares, el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Mirad que esto, para nosotros que estamos bien y vamos a lo mejor con un poquillo de nervios a alguna consulta anual, vale, pero un paciente que todas las semanas tiene que ir al hospital y está inmunodeprimido, ¿realmente estamos no dañando? ¿Vale? ¿Estamos cumpliendo la ética de mínimo como creadores de espacios? Afortunadamente, aunque hay cosas que fastidian, hay otras, se ha descubierto, por eso voy a hablar yo de diseño basado en la evidencia y de neurociencia, que un entorno físico también puede ser colaborador en la salud y el bienestar de las personas. Es lo que se llaman healing environments. Como tenemos poquito buen tiempo, en la web podéis ver más cosas, ¿vale? Pero quedaros con ese concepto porque es muy interesante. Y aquí en España estamos retrasadillos con respecto a otros muchos países, ¿vale? Hay que ponerse en la delantera. Muchas intuiciones que vais a ver en los proyectos de hoy siguen esa línea. Pues esto es una palabra que hay que conocer, ¿vale? Esto no es una cosa de ahora. Ya Florence Nightingale, a ver, enfermeros o enfermeras, ¿cuántos estáis aquí? Vale, la conocéis de sobra, ¿no? Vale. Florence Nightingale ya hizo esto, mejoró el entorno cuando estaba en la guerra de Crimea, ella como enfermera, la precursora de la enfermería moderna, y no solamente consiguió mejorar, sino que la tía fue tan lista que lo echó en números. Hizo este diagrama de la rosa. Yo os voy a insistir mucho en que cuando hagáis algo, midáis y lo publiquéis. ¿Por qué? Primero, porque así no tenemos que inventarnos siempre la rueda. Y segundo, porque eso da credibilidad. Esta Florence, que si veis la película es muy bonita y muy romántica, ¿no? Pues además se juntó con estadísticos excelentes y presentó este diagrama. Mirad, esto era en el año 1855, en azul, las personas que después de un ataque de guerra morían en el hospital por cosas que no eran de la herida de guerra. Madre mía. Cuando ella implementa la parte de arquitectura, fijaros en un año la reducción que ha habido de esos casos. ¡Wow! Pero no solamente estuvo orgullosa y se lo contó a su compañera, lo presentó al Parlamento británico con esto, aunque no fueras estadístico, lo entiendes. ¿Qué pasó? Que el gobierno británico cambió el establishment de cómo se diseñaban los hospitales desde entonces y ha creado tendencia que luego se fue extendiendo. Entonces, qué importante es ser listo, no solo bueno y tener buenas ideas. ¿Qué pasó? Estas imágenes siempre me encantan, ¿no? Hospitales que daba el sol, que tenían terraza, que tenían jardines. Es el vuestro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, pues porque en 1928, gracias a Fleming, se descubrió la penicilina, se abrió el mundo de los fármacos, que eso es magnífico, la tecnología avanza un montón, pero nos hemos endiosado de la tecnología y de la parte de fármacos y se nos ha olvidado lo otro. ¿Por qué no unirlo? Unámoslos, ¿vale? Lo que os he dicho, afortunadamente, no se quedó en Florence Nightingale. Ya en 1984, en la revista Science, relacionado con la arquitectura, ¿sabéis lo que hay que hacer para publicar en Science? Si alguien de aquí es investigador, hay que hacer muy buen artículo. Publicó. ¿Qué publicó? Mirad, esto es la planta de un hospital. Había pacientes de colisectomía en Pensilvania, unos que cuando estaban en las ventanas miraban el jardín que tenían enfrente y otros veían la pared de ladrillo. ¿Qué miró él? Hizo un estudio longitudinal, pero lo hizo bien, midiendo, presentando P menor de 0,01, ¿vale? ¿Y qué descubrió? Por lo que esto es un recorte de la revista. Pues curiosamente, lo que todos sabemos ya, ¿dónde estaban mejor? Aquí, ¿vale? Pero él, ¿qué dijo? Mirad, hizo un estudio longitudinal y midió que las pacientes que tenían vistas aquí tenían una evolución más positiva del personal que les trataba. Estaban menos tiempo en el hospital y además tomaban menos analgésico. Esto a nivel económico también tiene importancia. Bueno, afortunadamente, esto no se ha quedado aquí, sino este es el Ulrich, para que lo veáis, el del artículo de antes, ahora ya mayorcito, el hombre ha seguido ahí. Bueno, pues hay una cosa en ciencia que se llama review. Si os metéis en Google Escolar, ¿vale? Ponéis review. Y es que alguien, sobre un tema que te interese, se ha buscado todo lo que hay escrito, porque si no te mueres, ¿no? Si pones, ¿no? Healing Environment, pues te puede morir, te salen... Pues este hombre, fijaros, metiéndose en Medline, en Psicoinfo, en toda la literatura científica, se hizo este cuadro, ¿vale? Pues si os interesa, él formó el Center for Health Design, ¿vale? Bueno, pues este hombre que encontró, fijaros qué interesante, ¿eh? Este cogió y vio qué estrategias de diseño, de intervención en el entorno, tienen
resultados de salud interesantes. ¿Y qué vio? Pues mirad, cosas tan sencillas como que el acceso a la luz natural, habitaciones individuales, el tener cuidado con el ruido, el ver qué tipo de luz tenías. Todo eso tenía efecto sobre, os leo alguno, el dolor, el estrés, la depresión, ya no solamente sobre las personas pacientes, también sobre el personal que les atendía. Si lo veis por aquí abajo, había menos errores, había menos burnout. Bueno, para que veáis que empieza a haber literatura interesante. Además, a nivel de... Mi botellita era esta, ¿verdad? Sí. A nivel de neurociencia, se sabe que hay otra cosa muy interesante, que es el tipo de luz que tenemos en los hospitales. Esto no hace falta ni presupuesto, es saber acertar. Determinado tipo de luz, no voy a entretenerme mucho, si el que le interese que me llame, ¿vale? Pero según el tipo de luz, os ha pasado a veces que vais a comprar al IKEA una luz, una bombilla o al Leroy Merlin, cuando vais, llegas a casa y dices, ay, me he equivocado, qué fea, ay, vale. Pues eso es porque afecta a las hormonas el tipo de luz. Bueno, en ese sentido, si nos tuviéramos que ir ya, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Naturaleza, luz, color y silencio, ¿vale? Algunos ejemplos que os voy a contar, ¿vale? Bueno, además, fijaros, si es importante la luz, aparte de la sensación que te produce, se cambia de color las cosas, ¿vale? De la intuición a la ciencia, un ejemplo, mirad, esto es muy bonito, que solamente yo me dedico durante muchos años a hacer aceleradores lineales, tema de radioterapia, la parte más fea de los hospitales, ¿no? Bueno, pues solamente ahí se nos ocurrió, os digo esto porque, fijaros, evidentemente no estamos aquí decorando, pero os voy a mostrar esto para que solamente el cambio de un color ya produce cambios, ¿vale? Aquí, mirad cómo son, siempre iguales, ¿no? Bueno, pues aquí cambiamos una pared, solo una pared, de color, pasado el tiempo, preguntamos y una de las pacientes que salía nos dijo, en un público, el Hospital de Valladolid, dijo, no da miedo, parece que te vas a curar. Una paciente en una situación así, un color. A mí me dijeron que podía hacer esto, yo era la dirección facultativa, si me gastaba 0 euros. Esto fueron 0 euros. Yo me cogí todo el catálogo, miré, suelos conductivos, los hay de color arena, luces, los puedes tener de distinto tono. O sea, hay cosas que no es cuestión de dinero, es cuestión de saber, ¿vale? Calidad asistencial. Cambiamos la unidad del dolor, que atiende a 6.000 niños anualmente en La Paz, la cambiamos por la unidad del... ¿Qué nombre es? No sé, hay que hacer otra ponencia. Los nombres. Unidad del dolor. Cambiamos la unidad del dolor por la unidad del color. ¿Vale? Bueno, fue precioso, pero independientemente de que sea bonito, como decía antes, ¿no? Mi compañera, pues es que pudimos medir, fijaros. Lo pudimos además hacer solamente en 2 fines de semana porque no podíamos cambiar la actividad, ¿vale? O la gente tenía que seguir tratándose. Y fijaros qué interesante, como ellos tenían a SGS, nos hicieron un estudio que había pasado 3 meses antes y 3 meses después de la intervención. Y fijaros qué cosa más bonita. Me dijo el jefe de la unidad, el doctor Reynoso, que es espectacular. Ha habido una... piensan que les tratamos mejor, piensan que esperan menos. Dice, pero lo más emocionante es que ha habido un alivio, una mejora del tiempo en sentir alivio en el dolor agudo de un 20%. Yo con un 5, me dijo él, con fármacos lo llevo a un congreso. Esto es inocuo para mi personal y para los pacientes. Bueno, ya hemos visto que a nivel emocional, a nivel de intuición, ¿no? La emoción que decía la chica funciona. A nivel de calidad asistencial también. Pero fijaros en la tesis, que os lo cuento en un momento, ¿por qué las unidades oncológicas, conoceréis todos gente que tiene un tema de oncología, pasan mucho frío? Eso es por un tipo de quimioterapia que utilizan, platino, carbotaxol. Es una quimio que se sabe que el frío no les viene bien. Veréis gente que no puede ni abrir una nevera para coger una botella. Eso son por las neuropatías periféricas. Bueno, pues, ¿por qué si hay gente que lo pasa mal? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos unidades así? Yo no he visto ningún catálogo que te diga. Bueno, pues esa fue mi hipótesis. Lo medimos, en plan, bueno, esto como era en biomedicina, tuvimos que hacerlo súper científico, ¿no? Hablar de muchas cosas. No me dejaron cambiar, tú me conoces, no me dejaron cambiar más que un color, porque era en biomedicina, ¿no? No podía cambiar un montón de cosas. Método científico. La ciencia es generosa, porque cuando se utiliza el método científico, tú lo publicas para que todos aprendan y puedan dar un pasito más. Bueno, pues mirad, simplemente esto. Con este cambio, ¿vale? Pasamos, hicimos un estudio aleatorio, randomizado, controlado, pasando por esto. Pues fijaros, ya solo esto, con método científico, nos lo publicaron, nos parece un poco como al Ulrich, ¿no? Que nos lo publicaron en el Supportive Care of Cancer de nivel 1, porque utilizamos método científico. Medimos el color como si fuera un fármaco. Ya acabó. Me queda un minutín, vale. Fijaros, los que sabéis de ciencias, nos salió significación estadística, eso quiere decir que ya no es para este proyecto, sí que en general ampliaba la población, la gente estaba más a gusto en las salas cálidas. O sea, a nivel de percepción de salud, pensaba que su salud
era mejor en las salas cálidas. Y medimos además cortisol, constantes vitales, y siempre salió que la zona cálida, mirad, ¿cuándo bajaba más el cortisol? En lo cálido. Aquí, en otro hospital, simplemente ya ni siquiera cambiamos el sillón de color, solamente fue una pared. Y veis, siempre un entorno cálido tiene como media unas constantes vitales a nivel de cortisol mejores para los pacientes, a nivel también de latido por minuto, mejores para el relax de los pacientes. En definitiva, lo que os decía antes, muchas veces diseñamos para neurotípicos. Como mucho, hablamos de neurodiversidad física, pero hay un campo que yo tenía que deciroslo hoy para que no se nos olvide. Tenemos también la neurodiversidad. Son los grandes olvidados. Yo creo, esta mañana me alegra muchísimo de que hubiera una mesa que hablara sobre esto. Aún tenemos que hablar más. Mirad, todo lo que hemos hablado a nivel de sensaciones y de estimulación neurosensorial es por nuestro cuerpo entran emociones, ¿no? Lo sabemos. Esto, nuestro sistema nervioso central lo procesa y de ahí pues hay una respuesta adaptativa de ánimo, de placer, de estrés, de dolor, todas estas hormonas que están por aquí, ¿no? La oxitocina, el cortisol. Bueno, esto para nosotros, pues bien, lo llevamos. Puede haber menos ruido, más ruido, lo aceptamos porque somos neurotípicos. Cuando una persona tiene neurodiversidad, puede tener hipersensibilidad, hiposensibilidad o que no discrimine. Para una persona, lo que os he contado antes, del silencio, de la luz, cuando se le hace el perfil sensorial, si eso no está cuidado, puede ser un auténtico tormento y te puede montar un chavalín en una consulta que tenga hipersensibilidad, un pollo tremendo y simplemente es que le está molestando la luz. Preguntemos a nivel sensorial, ¿qué nos cuesta ver si a nivel de sonido, de oído, de vista, tenemos algo que ver en nuestros pacientes? ¿Vale? Sobre todo, el entorno puede ser un elemento para segurizar, tanto en personas que están con demencia, para niños con autismo y, sobre todo, ¿cuántos adolescentes tenemos en centros de salud mental donde muchas veces me preguntaba a mi hijo que lamentablemente tuvo que acompañar a una compañera suya? Vino yo con los ojos, fuera de sí, el pobre, un chavalón de 18 años así. Y me dijo, ¿por qué a unos pacientes donde lo único que han hecho es que haya querido pues, tener problemas de deseo de vivir, le meten en una cárcel? No estamos en el primer mundo, mamá. Yo creo que lamentablemente todavía quedan muchos sitios donde eso hay que cuidarlo, el tema de salud mental. Bueno, ojo con las salas Snuthlen de multisensoriales, que no son para enchufar abuelos, ¿vale? Hay que aprender. Los arquitectos somos servidores vuestros. ¿Qué necesita el profesional? Y nosotros lo hacemos, como bien lo han contado antes, ¿vale? Segurizar a la persona, formaros bien. La asociación INSA te ayuda al tema multisensorial. Acordaros, por último, de que hablamos de entorno, pero fijaros, esto es la pirámide de desarrollo. Cuando una persona a nivel neurosensorial o tiene demencia o está en paliativos, la parte de abajo, que es la que tenemos los bebés cuando nacen, el tacto, la cinestesia, que es el acune, ¿vale? Y la propiciación, que es el tocar un poquito más fuerte, el agarrar la mano y apretar, eso lo tenemos cuando nacemos y cuando nos estamos yendo. ¿No habrá que tocar? ¿No habrá que crear espacios donde se pueda abrazar? ¿Cómo es el del acompañante? ¿Cómo es el del terapeuta? Esto que siempre, hasta antes de morirnos, lo tenemos todos, aunque estés vegetal, tacto, cinestesia y propiciación, creemos entornos que favorezcan eso. Y bueno, ya he acabado, ¿vale? El Snuthlen quiere crear bienestar, no es un enchufar a la gente e irte como terapeuta, sino ayudar de los estímulos multisensoriales para crear bienestar. Y hay mucha evidencia. Quien quiera, pues me preguntáis, ¿vale? Para buscar, meteros en Google Académico o buscar referentes, ¿vale? Incluso si hacéis cosas de tema de aromas, meteros en entidades que sean de verdad de renombre, ¿no? Pues por ejemplo, yo en oncología, el AMD Anderson, el Memoria Sloan, a ellos te hablan, ¿no? de aromas. O sea, hasta en estas cosas, ser cuidadosos, no vale cualquier cosa, como el interiorismo que antes utilizan. Utilizar cosas que no vale cualquier cosa. Hay que utilizar algo que no sea alérgico para las personas. Los vinilos no valen de cualquier cosa, tienen que tener cuidado con las alergias al látex. O sea, estamos en un entorno profesional. No estamos decorando, estamos creando espacios para que vosotros podáis trabajar bien y para que haya una buena comunicación y un buen trato a todas las personas que ahí participan. Bueno, queda mucho por hacer, pero afortunadamente, como decía Ivy antes, ya hasta por adultos se están haciendo proyectos. Tenéis ahí, ¿vale? Ya está. Bueno, muchas gracias.